Ok, a ver, hablemos de un tema que siempre, pero siempre aparece en los exámenes de admisión, la guerra de Vietnam. Vamos a desmenuzar las causas, el desarrollo y las consecuencias de una forma súper clara para que no nos quede ni una sola duda. ¿Arranquemos? Bueno, para tener todo claro, esta va a ser nuestra ruta. Primero, el origen. Luego, cómo se pasó de 0 a 100, o sea, la escalada a la guerra. Después, nos metemos de lleno en el desarrollo del conflicto. Vemos el final y sus consecuencias, y al último, lo más importante, los hacks del tema para que se nos quede grabado. Listo. Arranquemos por el principio, ¿no? El origen del conflicto. Porque todo empieza con una nación partida en dos. A ver, ¿de dónde sale todo esto? Resulta que cuando Francia deja de ser la potencia colonial, los acuerdos de Ginebra parten Vietnam en dos. Por un lado, Vietnam del Norte, comunista, y por el otro, Vietnam del Sur, pro-occidental. Ojo, la idea es que esto fuera algo temporal, ¿eh? El plan sonaba sencillo. En 2 años, elecciones para reunificar el país y listo. Pero ya sabemos que en la historia, los planes que parecen más simples a menudo se complican y mucho. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y por qué no se hicieron esas elecciones? ¿Qué pasó? Bueno, la respuesta nos mete de lleno en la lógica de la Guerra Fría. Y acá está el nudo de todo. Estados Unidos tenía pánico de una victoria comunista. Es que el líder de Vietnam del Norte, Ho Chi Minh, era una figura súper popular, y era casi un hecho que si había elecciones, él ganaba. Así que para evitar que Vietnam se unificara bajo un gobierno comunista, Washington le dijo básicamente al gobierno del sur, esas elecciones no van. Y ¡pum!, ahí mismo prendió la mecha. Claro, si la puerta democrática se cierra, ¿qué queda? La fuerza. Y así es como en el sur nace una guerrilla comunista, el Viet Cong. Con el apoyo de Vietnam del Norte, su único objetivo era claro, tumbar al gobierno del sur y unificar el país a la fuerza. Lo que empezó como un problema político se transformó en una guerra civil en toda regla. Ok, ya tenemos la guerra civil, pero ¿cómo se convirtió esto en un conflicto internacional masivo? Bueno, pasamos a la segunda parte, la escalada. Vamos a ver cómo se pasó de mandar unos cuantos consejeros a una guerra total. Fíjense en esta línea de tiempo. Nos resume casi 20 años en un vistazo. Miren, todo arranca en el 56, cuando cancelan las elecciones. Luego, un momento clave en el 63. Asesinan a Kennedy y asume Johnson que va a pisar el acelerador a fondo. El 64 es el año del punto de no retorno, con el incidente del Golfo de Tonquín. Y ya el final se ve venir desde el 73 con los acuerdos de paz hasta que todo termina en el 75 con la caída de Saigón. Esto fue como un efecto dominó. Una cosa llevó a la otra. Paso 1, se cancelan las elecciones y estalla la guerra civil. Paso 2, Estados Unidos empieza a mandar asesores militares para apoyar al sur, una ayuda que era, digamos, discreta. Paso 3, el detonante de todo, ocurre el famoso incidente del Golfo de Tonquín. Y con eso, el paso 4, el Congreso de EU da luz verde para una intervención militar total. Y acá, atención, porque llegamos a uno de los puntos más heavies y decisivos de toda la guerra. El pretexto, la excusa oficial para meterse de lleno, fue un supuesto ataque a un barco de Estados Unidos en el Golfo de Tonquín. El problema, que resultó ser falso. Años después, se supo que todo fue, y cito textual, una mascarada hecha por EU para tener un pretexto para intervenir en Vietnam. O sea, la justificación para ir a la guerra se basó en una mentira. Esto lo cambia todo. Bueno, ya estamos en plena guerra, así que pasemos a la tercera parte, el desarrollo del conflicto. Y lo que tenemos acá es una guerra completamente asimétrica, un verdadero David contra Goliat, pero en la selva de Vietnam. Y para que dimensionemos la escala de este Goliat, pensemos en este número. En el momento de mayor intensidad, Estados Unidos llegó a tener 500,000 de soldados en Vietnam. 500,000. Es una cifra brutal, descomunal. Pero, ¿cómo es que Goliat no pudo con David? Esta tabla es fundamental para entenderlo. Por un lado, tenías a EU, con su guerra tradicional, bombardeos masivos, tecnología de punta como el napalm, y del otro lado el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte, con tácticas de guerrilla, emboscadas, túneles y un conocimiento perfecto de la selva. Pero miren la última fila, la motivación.
Esa fue la clave de todo. La motivación de los vietnamitas era altísima, luchaban por su país. En cambio, del lado estadounidense, la motivación era muy baja. Muchos soldados ni entendían qué hacían ahí, y esa diferencia fue decisiva. La guerra estaba estancada y en Estados Unidos la gente estaba en contra. Así que llega el presidente Nixon con un plan de salida, que llamó vietnamización. Y era un plan bastante particular. Por un lado, anunciaba que iba a retirar las tropas poco a poco y que estaba negociando la paz en París. Sonaba bien, ¿no? Pero al mismo tiempo, en secreto, expandía la guerra bombardeando Camboya y Laos para cortar las líneas de suministro enemigas. O sea, una estrategia de busco la paz, pero mientras tanto sigo la guerra por otro lado. Bastante contradictorio. Y así, inevitablemente, llegamos a la cuarta parte, el fin de la guerra y sus consecuencias, que fueron enormes. Estamos hablando de las secuelas de la primera gran derrota militar de una superpotencia global. Finalmente, en 1973, las negociaciones de París dan su fruto y se firman los acuerdos de paz. Lo que se pacta es un alto el fuego y, el punto más importante, la retirada completa de todas las tropas de Estados Unidos. ¿Y qué pasó en cuanto se fueron los estadounidenses? Bueno, era algo que se vería venir. El ejército de Vietnam del Sur, ya sin su principal apoyo, no aguantó. La ofensiva final del norte fue imparable y en 1975 tomaron Saigón, la capital del sur. Fin de la guerra. Vietnam por fin se unificaba. Para la región, las consecuencias fueron tremendas. Primero, Vietnam se unifica, sí, pero bajo un gobierno socialista. Y ese modelo se expande a los vecinos, Laos y Camboya. Pero más allá de lo político, la guerra dejó una cicatriz que dura hasta hoy, un daño ambiental devastador por culpa de armas químicas como el agente naranja. Y para Estados Unidos, el impacto fue un verdadero trauma nacional. Imagínense, fue un golpe brutal a su orgullo, su primera derrota militar en toda su historia. Si a eso le sumamos la enorme oposición que había en el país y escándalos como el de Watergate que explotó por esa época, el resultado fue una crisis de confianza gigantesca que marcó a toda una generación. Pero más allá de la política y las estrategias, nunca hay que olvidar el costo humano. Las cifras son escalofriantes. Se calcula que murieron más de 1 millón de vietnamitas. 1 millón. Y del lado de Estados Unidos, casi 56,000 soldados. Números que nos golpean con la realidad de lo que fue esta tragedia. Bueno, y ahora sí llegamos a la parte clave para el examen, la sección de los hacks. Lo que sí o sí tenemos que tener grabado a fuego. A ver, son 3 ideas fundamentales. Apunten bien. Primero, la causa de todo fue que Estados Unidos bloqueó las elecciones por miedo al comunismo. Eso desató la guerra civil. Segundo, la excusa para la intervención militar total, el incidente del Golfo de Tonkin, fue un invento. Y tercero, el final de la historia es que Estados Unidos se retira, Vietnam del Norte gana, unifica el país bajo un sistema socialista y esto se convierte en una derrota histórica para la superpotencia. Con eso, tenemos el resumen perfecto. Y para cerrar, nos queda una reflexión dando vueltas. Si una nación pequeña, en su mayoría campesina, logró derrotar a la potencia militar más grande del planeta, ¿qué nos dice eso sobre los verdaderos límites que tiene el poder militar? Es una pregunta que incluso hoy sigue pesando. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.